Imagina contratar a un programador que trabaja 24/7, que nunca se cansa, que nunca se queja y que vive dentro de tu terminal. No es ciencia ficción, existe, se llama Claude Code. Y hoy te lo voy a explicar de una forma tan simple que no importa si nunca has usado inteligencia artificial para programar. Al terminar este video vas a entender 8 conceptos clave. ¿Qué es un agente? El agentic loop, el contexto, las herramientas o las tools, el archivo claude.md, los subagentes, las skills y los hooks. Además, te llevas los comandos esenciales y las buenas prácticas para empezar hoy mismo. Y si te quedas hasta el final, te regalo mi lista de comandos para que la guardes. ¡Vamos! Hola, soy Gris y hoy vamos a aprender algo nuevo. Empecemos con la pregunta obvia. ¿Qué es Claude Code? Seguramente ya has usado un chatbot como Claude o ChatGPT. Le pides código, te lo escribe en pantalla, tú lo copias, lo pegas en tu proyecto, lo pruebas y cuando falla vuelves al chat, el chatbot te dice cómo hacer las cosas, pero el trabajo lo haces tú. Claude Code es otra cosa, es un agente. Vive en tu terminal o en tu editor favorito como VS Code y no te dice el código. Lee tus archivos reales, escribe directamente en tu proyecto, ejecuta comandos, corre las pruebas y corrige sus propios errores. Te pongo un ejemplo que vamos a usar durante todo el video. Un chatbot es como un consultor gastronómico que te dicta recetas por teléfono. Claude Code es un chef profesional que entra a tu cocina, abre tu refrigerador y prepara el platillo completo. Repítelo conmigo. El chatbot te da la receta. El agente entra a tu cocina y cocina. Y antes de que te asustes, Claude no hace nada sin permiso. Antes de tocar tus archivos o ejecutar algo delicado, te pregunta. Tú siempre tienes la última palabra. Ahora, ¿cómo trabaja este chef? Con algo que se llama el agentic loop. Suena técnico, pero es un ciclo de 3 pasos. 1. Pensar. Decide qué hacer. 2. Actuar. Usa una herramienta. Y 3. Observar. Mira el resultado. Y vuelve a empezar hasta terminar la tarea. Te doy un ejemplo real. Le dices, arregla el bug del login. Claude piensa, necesito ver el código de autenticación. Actúa, lee el archivo, observa, encuentra el error. Piensa de nuevo, voy a corregir. Actúa, edita el código y luego ejecuta las pruebas. Si una falla, la ve, la corrige y la vuelve a probar. Nadie le dijo cada paso, el ciclo lo lleva solo. Es exactamente como un chef con una sopa. La prueba, le falta sal, ajusta, vuelve a probar. No sigue la receta ciegas, reacciona a lo que observa. ¿Y con qué actúa? Con sus tools, sus herramientas, son sus manos. Puede leer archivos, escribir y editar código, ejecutar comandos en la terminal, buscar dentro de tu proyecto y buscar en internet. Un chef sin cuchillo, sin sartén, solo es alguien con ideas. Las tools son lo que convierten a Claude en alguien que hace las cosas. Y de nuevo, las acciones delicadas, como escribir archivos o ejecutar comandos, siempre piden tu aprobación primero, como un chef educado que pregunta antes de usar tu sartén favorito. Vamos con el tercer concepto, y este es importantísimo, el contexto. El contexto es todo lo que Claude tiene en mente en este momento. Tu conversación, los archivos que leyó, los resultados de los comandos. Piensa en la mesa de trabajo de un chef. Es una mesa grande, caben muchos ingredientes, pero es finita. Si la llena con cosas de 3 platillos distintos, el chef empieza a confundir la sal con el azúcar. A Claude le pasa igual. Cuando el contexto se llena, empieza a olvidar detalles del inicio y la calidad baja. Por eso los buenos chefs limpian la mesa entre platillo y platillo. Más adelante te enseño los comandos exactos para hacerlo. Por ahora, quédate con la regla de oro. Una tarea, una conversación limpia. No mezcles. Arregla este bug con rediseña la página en el mismo hilo. Ahora,
¿Qué pasa cuando cierras Cloud Code y vuelves mañana? La mesa amanece limpia y el chef no recuerda nada de tu restaurante. Para eso existe el archivo cloud.md. Es un archivo de texto en la raíz de tu proyecto que Cloud lee automáticamente cada vez que inicia una sesión. Es el manual de bienvenida pegado a la pared de la cocina. Aquí guardamos los cuchillos, el horno 2 no funciona, el platillo estrella lleva poca sal. Cada chef que entra al turno lo lee y tú no tienes que repetir las mismas instrucciones cada día. ¿Qué pones ahí? ¿Cómo está organizado tu proyecto? El comando para correr las pruebas, tus convenciones de estilo y qué carpetas no debe tocar. Y lo mejor, no tienes que escribirlo tú. Con el comando /init, Cloud explora tu proyecto y lo redacta solo. Un consejo de oro, manténlo corto. Si el manual de la pared tiene 200 reglas, nadie las lee. Con Cloud pasa igual, las instrucciones se diluyen. Pregúntate línea por línea, si borro esto, ¿Cloud se equivocaría? Si la respuesta es no, bórrala. Siguiente concepto, los subagentes. Este te va a encantar. Un subagente es otro Cloud que trabaja aparte, con su propio contexto, y que solo te devuelve la conclusión. ¿Recuerdas la mesa de trabajo? Imagina que necesitas un ingrediente del mercado. El chef principal no abandona su platillo para ir a buscarlo, manda a un ayudante. El ayudante recorre todo el mercado y regresa solo con el ingrediente exacto. No te trae el mercado entero encima de la mesa. En la práctica, le pides, investiga dónde se maneja la autenticación en este proyecto. El subagente lee 50 archivos en su propia memoria y a ti te regresa un resumen de 3 líneas. Tu mesa sigue limpia, tu chef sigue enfocado. Y puedes crear subagentes especializados. Un revisor de código, un experto en seguridad, un documentador, todo con el comando /agent. Concepto número 7, las skills. Una skill es una carpeta con instrucciones y a veces plantillas y scripts que le enseñan a Cloud a hacer una tarea específica. Generar documentos de Word, desplegar a producción, seguir tu guía de estilo. Y la magia, Cloud decide solo cuándo usarlo. Si le pides, crea un reporte en Word, él detecta que existe la skill de Word, la carga en ese momento, la usa y la guarda. Son los recetarios del estante. El chef no memoriza las 500 recetas del restaurante. Cuando piden sushi, baja el recetario de sushi, lo consulta y lo devuelve a su lugar. Fíjate en la diferencia con Cloud.md. El manual de la pared se lee siempre. Los recetarios se abren solo cuando hacen falta y mientras tanto no ocupan espacio en la mesa. Un tip: si notas que repites las mismas instrucciones largas en tus prompts una y otra vez, eso es una skill esperando a nacer. Y llegamos al último concepto, los hooks. Un hook es un script tuyo que se ejecuta automáticamente en momentos clave, antes o después de que Cloud use una herramienta o cuando termina una tarea. Y aquí está la diferencia crucial. A Cloud le pides cosas y casi siempre obedece, pero un hook las garantiza. Es código, se ejecuta sí o sí, no es una sugerencia. Son las reglas sanitarias de la cocina, las que no dependen de la memoria de nadie. La puerta del refrigerador que se cierra sola y la alarma de la freidora que suena a los 3 minutos exactos, pase lo que pase. ¿Para qué se usan? Para formatear el código automáticamente después de cada edición, para bloquear comandos peligrosos, para mandarte una notificación cuando Cloud termine. Y con esto ya tienes el mapa completo. Te dejo la regla para elegir. Instrucción general, Cloud.md. Conocimiento especializado, una skill. Tarea aislada de investigación, un subagente. Regla inquebrantable, un hook. Ya conoces las 8 piezas. Ahora vamos a lo práctico, los comandos que vas a usar todos los días. Primero, Cloud. Así, escribiendo Cloud en la terminal dentro de la carpeta de tu proyecto,
Así, simple empieza todo. /init genera tu cloud.md automáticamente. Es el primer comando que deberías correr en cualquier proyecto. /context te muestra cuánta memoria de trabajo llevas usada. Es el medidor de la mesa. /compact resume la conversación para liberar espacio, sin perder el hilo de lo que estás haciendo. /clear borra todo y empieza limpio. Úsalo cada vez que cambies de tarea. La tecla Escape interrumpe a Claude a media tarea. Si ves que va por mal camino, no esperes a que termine mal. Interrumpe y corrige el rumbo. Shift-Tab alterna entre los 3 modos de trabajo. El modo aprobación, donde te pregunta todo. El modo auto-accept, donde fluye solo. Y mi favorito, el Plan Mode. El Plan Mode merece su propia explicación. Claude investiga tu código y te propone un plan por escrito, sin tocar nada. Tú lo revisas, lo apruebas y solo entonces ejecuta. Es pedirle al chef el menú por escrito antes de que encienda la estufa. Para cualquier tarea grande es imprescindible. Y para configurar lo que vimos hoy, /agent para tus subagentes y /hooks para tus hooks. Y ahora sí, las buenas prácticas. El flujo que usan los profesionales tienen 4 pasos. Explorar, planear, codificar y confirmar. Explorar. Antes de pedir cambios, pide comprensión. Lee el módulo de pagos y explícame cómo funciona. Que el chef conozca la cocina antes de cocinar. Planear. Activa Plan Mode y pide un plan paso a paso. Revisarlo te toma 2 minutos y te ahorra 20 de correcciones. Codificar. Aprueba el plan y deja trabajar el ciclo. Y cuando termine, revisa los cambios como si fueran de un colega nuevo, con confianza pero verificando. Y confirmar. Haz commit pequeños y frecuentes. Si algo sale mal, retrocede un paso, no un día entero de trabajo. Y te dejo 4 tips extra que marcan la diferencia. 1. Sé específico. Arregla el bug del login cuando el email tiene mayúsculas. Revisa el archivo out.js. Funciona 10 veces mejor que arregla el login. Mientras más claro el pedido, mejor el platillo. Esta rima está buena. 2. Una tarea por conversación. Terminas, haces commit, /clear y siguiente tarea, mesa limpia. 3. Dale forma de verificar su trabajo. Si Claude puede correr las pruebas, se corrige solo dentro del ciclo. Es la diferencia entre un chef que prueba la sopa y uno que sirve a ciegas. Y 4. Cuida tu cloud.md cada semana. Agrega lo que tuviste que repetir, borra lo que ya no aplica. Hagamos el recorrido completo por el restaurante en 1 minuto. Claude Code es el chef, el agente que cocina en tu cocina, no el consultor que te dice recetas. Trabaja en ciclos de pensar, actuar y observar, el Agentic Loop. Usa sus utensilios, las tools, sobre una mesa de trabajo grande, pero finita, el contexto. Al llegar a tu restaurante, lee el manual de la pared, el cloud.md. Cuando necesitas algo del mercado, manda a un ayudante, los subagentes. Cuando piden un platillo especial, baja el recetario del estante, las skills. Y la cocina tiene reglas que se cumplen solas, pase lo que pase, los hooks. Y lo más importante, tú eres el dueño del restaurante. Claude cocina, pero el menú, los estándares y la última palabra son tuyos. Así que este es tu reto de hoy. Instala Claude Code, corre /init en un proyecto y pídele que te explique tu propio código. Nada más, 10 minutos y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Si quieres profundizar, Anthropic tiene un curso oficial y gratuito que se llama Claude Code 101. Te dejo el link en la descripción, junto con la lista de comandos que te prometí. Si este video te aclaró aunque sea un concepto, regálame un like y suscríbete, porque esto apenas empieza. En los próximos videos vamos a seguir explorando Claude a fondo.
con más tips y trucos que te van a servir muchísimo. Nos vemos en la próxima y recuerda que el chef cocine, pero el restaurante es tuyo.